¿Cómo, que cómo? Repíteme. cada lado del triángulo se podía trabajar independientemente, hallando el campo Sí, pero magnético. al final de cuentas, como es un triángulo equilátero y todos te piden en el punto medio, en ese punto medio, entonces si hallas uno, multiplicas por tres y al final es el mismo resultado. O sea, Profe, como quien dice, si hallo para este, entonces voy a tener el campo magnético en R, o sea, B de R, voy a tener un resultado, ¿cierto? Voy a tener un resultado, vamos a poner un resultado, eh, bueno, un resultado X voy a tener. Pero para el total, para el total, yo simplemente le multiplico ese 3 por X. 3 por X. Nada más. Entonces, ahora, para hallar esto, les decía no utilizar esta definición. ¿Por qué? Porque B está expresado como es rotacional de A. Listo, este es un vector A, este es un vector B, son vectores, listo. Entonces, si hallo A, voy a poder aplicar simplemente rotacional de A y encontrar B. Con eso ya es resuelto. A este resultado le multiplico por 3 y tengo la respuesta. ¿Entendido? Entonces, ¿qué necesito hallar aquí? Aquí. Lo voy a reducir lo voy a reducir para, ¿cómo se llama? Para determinar exactamente lo que debe ser, ¿ya? Voy a reducirlo para trabajar ahí mismo. ¿Ya? Listo. Entonces, yo voy a poner, a todo esto le voy a poner el valor, ya, bueno, poner un A. No. Se ha borrado. Ya. Entonces, decía aquí, ya. Entonces decía que A va a ser igual va a ser igual a todo eso le voy a poner un valor X. Ahí se le va a llamar X, es una constante. X integral cerrada. Es la pregunta, ¿por qué se dice integral cerrada? O sea, a medida que voy haciendo, voy a decirles, voy a preguntarles, ¿ya? Entonces aquí para mí sería un I por un D
de Z. Ese de Z es esta altura. ¿De dónde a dónde va? Si este es 0, entonces dice del lado A, un triángulo de lado A, entonces será, este para mí será menos A medios, menos A medios, a medios. A medios. De medios a, de menos A medios a medios. Listo. Y de Z, y ahora, ya tenemos R. Ya, tenemos R. A este le vamos a poner, a ver, ya, R, a ver, de acuerdo a lo que, de acuerdo a la teoría. Este lado para nosotros sería R. A ver. La distancia R. Así pues si ponemos un R. Entonces, esta integral va a ser todo sobre toda la dirección K, ¿cierto? Ah, en la dirección K. Entonces, esta norma sería igual a raíz cuadrada, sería raíz cuadrada, raíz cuadrada de R cuadrado a ver, R cuadrado, R cuadrado más R cuadrado. Ya, la integral es, a ver, ¿cómo debo entender esta integral cerrada? ¿Qué representa esta integral cerrada? ¿Quién me dice? Aló, ahí están. Sí, profesor. Ya, ya, ¿qué me representa esta integral cerrada? ¿Dónde Eh, está esa integral cerrada? En la Profe, figura. sería, digamos, el camino que sigue la corriente por el conductor ahí hace una... eh, pienso que sería ese, profe. El camino, o Ya, sea, la dirección que sigue la corriente. Entonces, ya, ese camino, por así decirlo, es cerrado. ya. En sí, esa, o sea, de manera clara, ¿no? O sea, esa corriente cerrada es la trayectoria de la corriente, ¿cierto? ¿Qué geometría tiene? Tú mismo, David. En este caso es triangular, profe. Exactamente, exactamente. Entonces, como yo estoy trabajando una sola parte de ese triángulo, entonces dejo de utilizar la integral cerrada, ¿me entiendes? Entonces dejo de utilizar la integral cerrada y va a ser una integral abierta, ¿se entiende? Una integral abierta va a ser, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy utilizando solamente una parte. Entonces, yo ya entendí que la integral cerrada se refiere a la trayectoria que realiza la corriente. Y esa corriente es, la geometría de en este caso es un triángulo. Listo. Entonces, ya. A ver. Profe,
Dime, Yo dime, dime. ese problema lo hice por campo magnético. O sea, pero es que no lo lograba entender porque algún componente no me salía bien. Ya. Esto me está incomodando. Ya, bueno, yo le pongo R. Ah, perdón, este es Z, este es Z, este está mal. Vamos a borrar. Profesor, si pondría otro. Ya. Bueno, debería ser R. Debería ser R. Aquí debería poner yo R. ¿Cierto? ¿Cierto o no cierto? ¿Cierto o no cierto? Debería poner R. Que viene a ser la norma de R. O sea, R, el módulo de R, porque es un vector. Es un vector que va desde. Es un vector que estoy aliando en este punto. ¿Ya? Entonces, este es R, este R es así y este R es así. Acá abajo. ¿Ya? Así es. La suma es esta más esta. ¿Ya? En función a esto, pues a lo que hacía. R' es desde el origen al R', que viene a ser, en nuestro caso vendría a ser Z. Y R es la distancia normal. Este sería Z, o sea, es R. Al R que estoy considerando, estoy poniendo esto. A ese R. Entonces, este sería Z' o Z, y este es R, al punto pico. ¿Entendido? Listo. Es en este sentido. Es en este sentido. Voy a borrar. Okay. Voy a borrar para hacer exactamente. Este sentido. R'. Yeah. R y R'. Este es R'. R' que para nosotros vendría a ser Z, que para nosotros sería Z. Entonces Z va a variar desde menos A medios hasta más A medios, que podía haber hallado tranquilamente también aquí. Y aquí ponerle y aquí pongo un Z. Y aquí el de que es igual. Allá en la parte inferior, en la parte superior, es lo mismo. ¿Ya? Entonces, este R cuadrado para nosotros va a ser igual a integra, o sea, el X integral de Y de Z tengo un horrible mouse. Y aquí la raíz cuadrada de aquí. Z cuadrado o R cuadrado más Z cuadrado.
Este es de Z, este es Y, este es Z. Listo. Entonces, como tengo ahí la formulita, se aplica la formulita y listo, ya tengo ya la integral. O sea, como este es constante, Y es constante, integro. La integral me va a salir en función de un logaritmo natural. Ese integral es, vamos a lo indicamos nomás ya. El mouse está hasta las patas. Entonces aquí tengo X por Y. Ya de frente la integral sería, ¿en qué dirección? En la dirección K. En la dirección K. En la dirección K. Este es un vector. Este va a ser igual XY, todo por logaritmo natural dice de Z más raíz cuadrada de R al cuadrado. R al cuadrado más Z cuadrado. O raíz cuadrada. En los límites de menos a medios a más a medios. Eso se reemplaza y obtengo un resultado. Ya tengo ya. Entonces, a esta expresión, lo que voy a hacer es aplicar el campo magnético. Entonces, rotacional. Le aplico rotacional. ¿En qué sistema coordenado? ¿Serían coordenadas cartesianas, cilíndricas, esféricas? Pregunto. Porque dice B es igual a rotacional. ¿El rotacional voy a utilizar de coordenadas cartesianas? ¿Sí o no? Entonces, ¿con qué figura estoy trabajando? Estoy trabajando, el campo magnético estoy trabajando en coordenadas cartesianas, cilíndricas o esféricas. Porque voy a utilizar un rotacional. Un rotacional estoy utilizando. Y este gradiente va a ser gradiente para cartesianos, para cilíndricos o esféricos. ¿Ah? ¿Para qué va a ser este gradiente? Ese gradiente va a ser en coordenadas cartesianas. ¿Aplicaría en coordenadas cartesianas? ¿Tendría sentido? ¿Sí o no? Yo creo que por el radio tendrás que usar cilíndricas. ¿Cómo? Como hay un radio involucrado, sería mejor usar cilíndricas, creo. En coordenadas cilíndricas, exactamente. Entonces, según tú, si esto es Z y esto es R, ¿en qué dirección estará el campo magnético? Saliente de la, ¿Cómo? saliente de la superficie de la imagen. ¿En qué dirección estaría el vector? Los estoy escuchando mal. Saliente de la imagen, profesor. ¿En qué estaría el campo magnético? ¿En qué dirección estaría? Saliente Sí, de la imagen, profesor. ¿Cómo? Saliente de la imagen. Ya. Ya. No sé, ¿qué ha pasado con...? Se me ha caído el y ya se malogró ya. A la máquina, ya se malogró ya mi auricular. Pero bueno. Ya. Bueno, entonces, de acuerdo al gradiente, voy a utilizar en coordenadas cilíndricas. Y en coordenadas cilíndricas hay una
está en función de, el gradiente está en función de, ¿cómo se llama? Es 1 sobre R, o sea, este B es para cilíndricos. Y este para cilíndrico eso es 1 sobre R, 1 sobre R, y derivada de A de R, o de A nomás, perdón, es A nomás, es A, no es A de R, de A por la derivada de R, más el otro es la derivada, en la derivada de A de phi, de phi. Este es en la dirección del vector. Bueno, esto lo tenemos ahí en... A ver, ustedes pueden decirme cuál es. Y tenemos que aplicar el rotacional, pues. El rotacional. Y en función de ello, vamos a multiplicar, ¿no? O sea, perdón, aquí no es A. Perdón. Aquí no es A. Aquí no es A. Simplemente estamos hablando del gradiente. Aquí. Pero para indicarles nomás es esto, pues. Este es en la dirección R. Este es en la dirección phi. En la dirección phi. Profe, no sería ese, es la rotacional. Tiene otra expresión, profesor. Ya, es otra, pero tiene una forma, no me estoy acordándome. Es una Sí, tablita. es por el Bueno, producto, por así decirlo, por el producto vectorial, digamos, las derivadas parciales, ajá. por ese campo. Claro, hay que hallar su determinante de esto, ¿no? Y en Sí, función de ello se halla. del producto Exactamente, vectorial. exactamente. Entonces, hallamos esto con un determinante de acuerdo a la gradiente y al vector, que tenemos porque este nos da en la dirección K. Entonces, hallamos eso y listo. Cuando integramos, resolvemos eso, ya podemos decir que el B total, como decía, ¿no? Este B de R es este. Luego el B total va a ser al 3 por todo lo que hemos hallado. Y hallamos el B. De ahí podemos hallar la intensidad de campo magnético. Y la intensidad de campo magnético es igual a, B. B es igual a U sub 0 por H. Entonces, si se tiene B, se tiene H, viceversa. Ahora, la idea es reducir términos, de tal manera que la expresión pueda ser lo más mínimo posible. Entonces, ahí utilizamos, hay que reducir, pues, esta expresión tenemos que reducir. Entonces, ¿quién es este R? Para nosotros, ese R sería, a ver, ya, esta altura, ¿cuánto vale? Esa altura vale 2/3 del total de H, ¿cierto? Si todo esto es H, entonces esta partecita, perdón, sería 1/3 de H. Ya, y en función de eso, yo puedo, si esto es 1/3 de H, este será 2/3 de H. Si este es 1/3 de H, este será 2/3 de H. Y en función de ello voy a hallar, y todo me va a salir en función de R solamente. Y la respuesta va a ser en función de R. Eso había que hacer. ¿Ya? Ese es para este caso. Ya, ahora, para este caso, lo único que tenemos que aplicar es igualito, la ley de la ecuación de Ampère. B o H, que es igual
H voy a abrir, es igual a, perdón, ¿qué estoy haciendo? A ver, acá, la ley de Ampère, la integral cerrada de B o de H, que es igual a la trayectoria cerrada del campo magnético, igual a la corriente encerrada, La corriente encerrada. Nada más. Y eso hay que aplicar dentro, en 3 casos, ¿no? Porque dice, ¿no? Un medio magnético indefinido se practica en un hueco cilíndrico definido en una dirección del eje X. Esta es la dirección del eje. O sea, es como que este cilindro vendría así. Perdón. O sea, el cilindro viene de lo más lejos, ¿no? Y ahí está su otro centro y el otro parte. Y ahí. Viene así. Viene en la dirección del eje X. La corriente está en esa dirección. Está saliendo, como dice, del plano YZ. Está saliendo del plano YZ. El hueco se recubre con una capa cilíndrica de otro material, acá en el interior. La sección transversal del sistema se muestra en la figura. Sobre el eje X sitúa un conductor uniforme filiforme indefinido por una corriente que circula con una corriente I, definido por que circula una corriente I. ¿Ya? Por todo el conductor, elemento conductor, está saliendo la corriente, ¿no? Un hueco cilíndrico. ¿Ya? Aquí tengo un conductor y aquí por la parte interna, por la parte externa. Me estaba olvidando eso. La parte inicial para entrar a electrodinámica es la parte de magnetostática. Me olvidé ese término. Entonces, todo lo que estamos hablando está referido a lo que llamamos la magnetostática. Y en magnetostática se evalúan los campos magnéticos estáticos para corrientes constantes. ¿Ya? Que quede eso, que se considere de esa forma. Listo. Tengo eso y ya pues hallaré el campo magnético acá adentro para un R mayor, entre 0 y A, que viene a ser el campo magnético en esta zona. Ahora en esta zona también tengo que hallar. Entonces en esa zona y después en la parte externa. Ahí tengo que hallar el campo magnético. Entonces pongo las condiciones iniciales. En esta parte inicial, aquí hay un campo, aquí hay un sub-0, como es vacío. Aquí tengo ¿cómo se llama? Un campo magnético. Les decía, ese campo magnético en ese punto, ¿existe o no existe? ¿Existe o no existe? ¿En qué punto, profesor, dijo? En el punto medio, en el punto medio del cilindro, en esta parte vacía del cilindro, ¿existe o no existe campo magnético? ¿Existe o no existe? No, profe. No puede existir ahí. Ya. A ver. Eso lo Profesor, habíamos tocado. pero Dime, habla. la corriente que está pasando no es solo una línea en el eje X. No, en el eje X no hay una línea. Es el eje solamente, es un eje. No es una... es el eje es el punto medio del cilindro. No hay ninguna corriente. No encierra ninguna corriente.
no encierra a ninguna corriente. ¿Ya? Entonces, a ver, una cosa es, a ver, una cosa es una lámina cilíndrica o un cascarón cilíndrico, y otra cosa es un conductor de esta naturaleza, pero con un medio dieléctrico. ¿Ya? Con el medio dieléctrico el tratamiento se hace un poco curioso. A ver, ya. Existe campo magnético, corriente encerrada. Bueno, ¿cómo es el vacío? A ver, vamos a ver. Profesor, aquí Sí, el sí. eje X, por el enunciado dice que si tomamos un conductor filiforme en el eje X, ¿no funciona como un cable? A ver, ese es, a ver, mira, un hueco cilíndrico filiforme. Permiso, en un medio magnético definido se practica un hueco cilíndrico indefinido en la dirección X. El hueco se recubre, acaba el detalle. El hueco se recubre con una capa cilíndrica de otro material. El hueco se recubre con una capa cilíndrica de otro material. Se está refiriendo a la parte central del cilindro o la parte entre A y B. ¿Mm? Eso no Profesor, lo... creo que ese otro material está entre A y B. Ya. O sea, en el punto medio hay aire y entre los dos cilindros hay un medio, hay un medio material, dice. El hueco, por ahí dice, es que acá, cuán complicado es el enunciado a veces de los que plantean, dice, el hueco se recubre con una capa cilíndrica de otro material. ¿A qué le llamamos hueco? Dice, se practica un hueco cilíndrico. ¿Qué cosa es un hueco cilíndrico? Es que acá no dice coaxial. ¿Entendido? Mucho tiene que ver a veces el enunciado. Si dijera coaxial sería diferente, ¿no? Entonces acá tendríamos un material y aquí tendríamos otro material. ¿Ya? Ahí teníamos otro material. ¿Ya? A ver, tendríamos campo magnético. Una cosa es campo magnético en el medio. El campo magnético en el punto medio del cilindro, ¿cuánto es? El campo magnético en el punto medio en el eje central. ¿Existe campo magnético en el eje central? ¿Sí o no? No, profesor. Pregunto. No. ¿Por qué? Porque la integral misma, esta integral me dice que es la integral del campo magnético debido a una corriente cerrada. ¿Ya? Y si no existe, si el radio de esa corriente cerrada va a ser el mismo eje, entonces el radio es cero. Entonces no existe campo magnético. Simplemente en el eje no existe. Ahora, a medida que me voy alejando del eje, ¿existe campo magnético? Sí, profesor. Claro, Sí, profesor. claro. Una cosa es en el eje y otra cosa es en el entorno. ¿Sí? Eso que quede claro, ¿ya? Entonces, en el eje no existe campo magnético, pero en el entorno sí existe. Entonces, el entorno va a depender de la distancia R. Entonces, si yo evalúo esto,
¿ya? Ahora, hay una definición que me olvidé explicarles. Dice, no, esta definición, lo que normalmente llamamos corriente encerrada, también se conoce como corriente libre, ¿ya? La corriente libre es la corriente a la cual genera el campo magnético. Y esa corriente libre, realmente, cuando decimos encerrada, no existiría. Entonces, en todo este caso, esto debería ser cero, pero no es cero. Entonces, entender qué cosa es, o sea, si decimos corriente encerrada, H va a ser cero, pero si decimos corriente libre, ya la cosa es distinta, ¿ya? La cosa cambia, ¿no? Ahí la cosa cambia. Y esa corriente libre viene a ser esta corriente I a que llaman, esa corriente I. Y en función de ello va a hallar y vamos a obtener el resultado siguiente. Para la parte interior, o sea, para decir, para R menor que A. Para R menor que A. Mayor que 0, por supuesto. Entonces, para eso yo tengo que la integral cerrada de H en coordenadas cilíndricas, y eso va a ser igual a un R por un diferencial de teta, ¿ya? Que va de 0 a 2pi. A 2pi. A 2pi. Y este es igual a I. Esa I constante que genera el campo magnético. Y esto va a ser igual a, en total va a ser igual que H va a ser igual a, o por 2pi R. Por I. Bueno. Entonces, de aquí obtenemos, ahora tiene que H va a ser igual a, y la corriente libre en este caso, todo sobre 2pi R. 2pi R. Si yo quiero hallar B, a ese B, simplemente le multiplico este U sub 0, porque está en el vacío, o sea, voy a poner campo 1, por decir. Campo 1 en la parte interior. Campo 1 en la parte interior, por H1. Entonces ese H1, ese es este H1. Y listo. Ahora yo en la parte intermedia aplico la misma definición. El radio en este caso va a ser de A a B. La misma situación aplico. Voy a tener un resultado. Como me dicen que las permeabilidades son las mismas, las permeabilidades son 10 sub 0, U sub 1 es igual a 10 U sub 0 y el U sub 2 es igual a 100 U sub 0. Entonces aplico nomás esa definición y listo. Ese asunto resuelto. ¿Listo? Bueno, jóvenes, ahora, ¿qué hora es? Ya no tenemos tiempo. Ya, para la segunda parte, vamos a hacer para mañana. Mañana trabajamos de 8 a 10, ¿les parece? Para recuperar la clase de ayer. Eso le había comentado a Elmer. ¿Ya? Ya no nos falta nada, falta. Sí, les indiqué, profesor, mis compañeros. Ya. Sí, ya coordinaste con él, ¿ya? Entonces, mañana de 8 a 10, ¿ya? Mañana de 8 Sí. a 10 para completar lo de ayer. Y mañana vamos a hablar sobre... esto también. Este problemita, a ver si lo hacen, es sencillo. Lo indico en los minutos que queda. Se aplica la definición de la fuerza en este eje. Entonces vamos a evaluar de 1 a 2 y de 1 a 4. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, a ver, esto que está en 3D voy a ponerlo en 2D. En 2D.
Entonces voy a poner aquí en 2D. ¿Ya? Esto sería, entonces, el eje Z sería saliendo de la pantalla, el eje Z saliendo de la pantalla. ¿Ya? Si está saliendo de la pantalla, entonces, y este es Z, entonces sería en el plano XY. Sería en el plano XY. ¿Ya? Entonces sería X y Y. Y Z estaría saliendo del plano. Entonces, esta espira rectangular o cuadrada, si yo lo pongo con cierto ángulo, voy a ponerlo así. Ahí. Ahí lo voy a poner. Entonces, por este lado, la corriente va a estar saliendo va a estar saliendo de la pantalla. Y por este lado, la corriente va a estar entrando. Va a estar entrando. En la parte interna del eje positivo del eje Z, la corriente va a estar en este sentido. En este sentido. Y en la parte negativa del eje Z, la corriente va a estar en ese sentido. Entonces, ahí estoy viendo este comportamiento, ¿no? Estoy viendo este comportamiento. Sí, pues Z positivo, Z negativo, el campo magnético es constante. A ver, vamos a poner, el campo magnético está aquí. Ahí está el campo magnético, ese es el campo magnético. Gracias a este campo magnético, este conductor cuadrado está, en este conductor cuadrado, la corriente está circulando. Y debido a esa corriente es que va a generar esta corriente de este cable genera otro campo magnético, va a interactuar con este campo magnético y de ahí se va a presentar el movimiento, el giro, la rotación. Entonces lo que necesitamos hallar, lo que dice el torque. Entonces, calcula la fuerza neta, experiencia rectangular y ancho y opuesto al campo magnético uniforme de módulo B. Tal que, ya, hay que hallar el torque. Hay que hallar el torque. El torque se define como R por B. R por fuerza sería, profe. ¿Cómo? R por fuerza sería. Gracias, disculpa. Y la fuerza, perdón, gracias. Es R por, pero es la fuerza magnética. La fuerza debida al campo magnético. Gracias. Me estaba confundiendo. R por F, exactamente. Entonces, esa fuerza magnética lo voy a definir como, fuerza magnética lo voy a definir como I de L por D. Ahí tengo I, ahí tengo D. D está en la dirección del campo magnético. Ahí tengo ya los R, van a ser, si del lado L es, entonces R será, ¿cuánto sale? ¿Cuánto será R si el lado es L? ¿Cuánto será R? ¿Quién me dice? Si el lado del cuadrado, a ver, dice, es rectángulo, una espira rectangular de largo L y ancho W. Ya, bueno. Pensé que era cuadrado. Ya. Si este largo es L y este es W, ya, este R, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale ese R? ¿Cuánto vale R? ¿Cuánto vale R? ¿Tiene que ver con L o tiene que ver con W?
Con W. Jóvenes, con W. W, Entonces, profesor. ya, si fuera W, entonces R, ¿cuánto valdría? La mitad de W, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, R valdría la mitad de, porque todo el lado es igual a W. Y R valdría, ¿por qué R? Porque el torque se presentaría acá, por ejemplo, para este caso, a esta fuerza, aquí. Este sería R. Este sería R. Entonces, y aquí, o sea, en este sentido, ¿no? Y aquí también sería este otro R para este sentido, para esta fuerza. Hay una fuerza, ¿no? Esa fuerza en este lado es esta. Esta es la fuerza. Y esta fuerza es para esta. Es esa la fuerza. Entonces ahí tengo R por F, el campo magnético. El campo magnético se presenta, aquí hay un DL. Aquí hay un DL, DL por I. Y aquí hay un campo magnético. Ese campo magnético interactúa con el campo magnético constante. Y es eso. Entonces ese campo magnético constante, si se ve, hay una interacción y ahí utilizo DL es igual a I por L por B. ¿Qué ángulo forma entre I y B? En todo el tramo, siempre 90 grados. Entonces, cuando está arriba, positivo, cuando está abajo, negativo. Pero como el torque siempre es en un solo sentido, entonces se suma. Entonces, el torque producido en esta parte se suma con el torque producido por esta parte, porque tienen ambos el mismo sentido, están girando en el mismo sentido. Por ahí que gira, pues es el principio del motorcito, pues. El principio del motorcito. Entonces, cuando yo pongo un cable, una corriente circular en un campo magnético constante, el circuito, el anillo, va a girar de por sí. Y este es el principio de los motores. Ese es el principio de los motores, ¿no? ¿Ya? Jóvenes, nos quedamos acá. Yo tengo que entrar a mi otra sala. ¿Ya? Nos vemos. Lo hacen también este problema.